Listo, ahí está grabando. Ok, ok, ponme en la primera y en lo que diga el título lo pasa. Ok. Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Rojas y junto con mi compañero Héctor García les vamos a presentar espacios vectoriales de la abstracción matemática a la ingeniería aplicada. Ok, ahora, ok, bueno, para lograr la explicación del mencionado tema, nosotros hemos dividido la presentación en 4 bloques que son claves. Bueno, el primero, revisaremos la concepción actual. Revisaremos la concepción actual de estos espacios y sus componentes básicos. Segundo, haremos un breve recorrido histórico para entender su origen. Tercero, pasaremos a la práctica con algunas demostraciones matemáticas de un par de ejercicios. Y finalmente cerraremos con una reflexión sobre su funcionalidad real en nuestra carrera, ingeniería. Ok, concepción actual en ingeniería. Ok. Ok, para entrar en materia, en ingeniería, un espacio vectorial no es solo un conjunto de flechas, por así decirlo, es nuestro entorno de trabajo, literal. Es un conjunto de objetos que pueden ser señales, fuerzas o datos que cumplen reglas de estabilidad. Y estas reglas se rigen por dos leyes que son extremadamente fundamentales. Número uno, tenemos la composición interna, que dice que si sumo dos señales de audio, obtengo una nueva señal de audio. No obtengo una imagen. Este sistema es cerrado. Número dos, composición externa. Esta dice que yo puedo amplificar o atenuar una señal multiplicándola por un número. Esto es sumamente vital, porque define la linealidad del principio de superposición, la base del análisis de circuitos y estructuras. Ok, vamos ahora con subespacios, base y núcleo. Ok, ahora dentro de ese espacio tenemos 3 conceptos claves. Número uno, el espacio. Ok, perdón, tenemos el subespacio. Imaginemos un brazo robótico, por así decirlo. Aunque existe en un espacio 3D, sus articulaciones lo limitan a moverse solo en ciertos planos. Ese espacio restringido que respeta las reglas es un subespacio. Ok. La base es el ADN, por así decirlo, del espacio. Es el número mínimo de vectores necesarios para reconstruir todo el sistema. Por ejemplo, un ejemplo podría ser, no sé, los colores RGB en una pantalla son una base. Con solo 3 colores generamos millones de ellos. Número 3, el núcleo de kernel, son los elementos que transforman en cero en ingeniería. Esto nos ayudará a entender qué información se pierde en un proceso o cuáles son los estados de un equilibrio de un sistema dinámico. Perfecto. Ahora conozcamos un poco de cómo fue la evolución para llegar a estos puntos que ya se mencionaron. ¿Ok? Conozcamos un poco de la historia. ¿De dónde viene todo esto? No surgió con las computadoras. En el siglo XVII, René Descartes unió la geometría con el álgebra, dándonos las coordenadas. Pero el gran salto ocurrió realmente en el siglo XVIII. Primero, en el siglo XIX, perdón. Hermann Grassmann propuso la idea revolucionaria de espacios de n dimensiones, algo imposible de visualizar físicamente en ese momento. Finalmente, en 1888, Giuseppe Peano definió los axiomas formales que usamos hoy. Él separó al vector de la intuición física y lo convirtió en una estructura lógica pura. Uy, vale, sí. Ahora pasemos con algunos ejercicios. ¿Ok? Tenemos este primer ejercicio que nos dice que demuestre que en el conjunto de los reales al cubo, que es en tercera dimensión, con las operaciones ABC más EFG, debe ser igual a A por E, B por G, C por F. Es un espacio de la tercera dimensión, los positivos, los reales y la multiplicación. ¿Ok? En el ejercicio 1
Al verificar los axiomas, encontramos que falla la propiedad distributiva del escalar sobre la suma, que el cual es alfa u más b igual a alfa por u más alfa por b. Si calculamos por un lado, obtenemos coeficientes con alfa, ¿ok? Pero por el otro lado tenemos coeficientes con alfa al cuadrado. Con alfa no es como esto no es igual, alfa es diferente a alfa al cuadrado. Para todo número real se rompe la igualdad. En conclusión, llegamos que el conjunto no es un espacio vectorial. ¿Ok? Ahora pasamos a el ejercicio número 2. En contraste, tenemos que el conjunto K, X, Y, Z, tal que X, Y, Z pertenece a los reales en la tercera dimensión con Y igual a Z más X, que es un subespacio de la tercera dimensión, los positivos, los reales, la multiplicación. Perfecto. Para probar si es un subespacio, verificamos los tres criterios. El primero es que debe existir el vector 0. Al verificarlo, vemos que el origen está incluido dentro de este, por lo tanto se cumple el primer principio. El segundo, usaremos la cerradura de la suma. Al sumar dos vectores que cumplen la condición, algebraicamente la suma resultante también la cumple. Y como podemos ver, si y igual a x más z igual a y sub 1 igual a x sub 1 más z sub 1 y y sub 2 igual a x sub 2 más z sub 2, entonces tenemos que aquí y sub 1 más y sub 2 va a ser igual a x sub 1 más x sub 2 más z sub 1 más z sub 2. Por lo tanto, el principio de la cerradura de la suma se cumple. El tercero sería la cerradura escalar. Al multiplicar alfa, la ecuación se mantiene balanceada. ¿Okay? En conclusión, este conjunto sí es un subespacio vectorial. Geométricamente representa un plano que pasa por el origen. Muy bien. Para finalizar, ¿por qué estudiamos todo esto? La respuesta es simple: modelado y resolución. En ingeniería civil usamos espacios vectoriales para calcular tensiones en miles de vigas simultáneamente. En ciencia de datos, cada usuario de Netflix es un vector en un espacio gigante para predecir qué película querrá ver. En electricidad analizamos fases y corriente. El álgebra lineal nos permite organizar la complejidad del mundo real en ecuaciones manejables. ¿Okay? Y por último tenemos las referencias que utilizamos. ¿Okay? La gran mayoría fueron libros muy conocidos. ¿Okay? Y gracias por su atención. Esto ha sido todo.